Isabella está sentada, mirando directamente a la cámara con una sonrisa cómplice, como si estuviera compartiendo un secreto. Yo estoy ahí, sentada en la mesita de un café. Sola. Esperando a un hombre que conocí por una de esas aplicaciones. Y siento esa pequeña mezcla de nervios y expectativa que una siente en estos casos, ¿no? Entonces, él llega. Se acerca a la mesa, sonríe, me saluda. Pero quiero que usted sepa algo. Antes de que él dijera mucho gusto, Isabella, antes de que se sentara, yo ya había notado tres cosas. Primero, su perfume. Llegó a la mesa unos segundos antes que él. Un aroma fuerte, invasivo, que se adueñó del aire. Segundo, su reloj. Grande, dorado, tan brillante que parecía gritar, mírenme. Y tercero, su cabello. Un poco largo en el cuello, pidiendo un corte desde hacía un par de semanas. Él cree que nuestra cita está apenas comenzando en ese momento. Se sienta, pide un café, se prepara para la conversación. Pero para mí, en mi fuero interno, una parte muy importante de la evaluación ya ha terminado. Y él no tiene la menor idea de la conclusión a la que llegué. Es muy probable que ninguna mujer se lo haya dicho directamente. Ahora, usted se preguntará qué tiene de malo un reloj grande o un perfume fuerte. Y la respuesta es, nada. No hay nada de malo. Son solo cosas. Pero para una mujer de mi edad, las cosas cuentan una historia. Y esa es la historia que yo estaba leyendo mientras él me sonreía y me preguntaba cómo estaba. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha tenido una de esas citas que, en su opinión, fue un éxito? La conversación fluyó, se rieron, encontraron cosas en común. Usted se va a casa pensando que habrá un segundo encuentro, seguro que sí. Y de repente, nada. Un silencio. Ella se vuelve distante, responde con monosílabos, o simplemente desaparece del mapa. Y usted se queda ahí, dándole vueltas a la cabeza, tratando de entender qué fue lo que falló. O tal vez usted es de los que piensa que, a nuestra edad, esas cosas ya no importan. Que lo que vale es el interior, la conversación, la experiencia. Y tiene toda la razón. Pero lo que yo aprendí, primero con Rodrigo, mi esposo por casi 30 años, y después con los hombres que conocí, es que el exterior es la portada del libro. Y a nuestra edad, uno aprende a leer esas portadas muy, muy rápido. Yo soy una de esas mujeres. Sé cómo se siente esa desilusión silenciosa porque la he vivido. Y por eso sé de lo que le estoy hablando. Mire, yo sé que todo esto del perfume, del reloj, del corte de pelo, puede sonar a vanidad. Puede sonar superficial. Y lo entiendo perfectamente. Créame, yo fui criada por un hombre que usó los mismos zapatos por 10 años y creía que con eso bastaba. Entiendo de dónde viene ese pensamiento. Pero déjeme mostrarle la otra cara de la moneda. A nosotras, a las mujeres de nuestra generación, se nos enseñó a ser observadoras. Y no por gusto, sino por necesidad. Piense usted en cómo eran las cosas cuando éramos jóvenes. La seguridad de una mujer, y no hablo solo de la económica, sino de la emocional, dependía mucho de su capacidad para leer a un hombre. Para entenderlo rápido y bien. No teníamos las libertades ni las opciones de hoy. No era tan fácil decir, me equivoqué, y empezar de nuevo. Buscábamos señales. Señales de estabilidad, de cuidado, de atención. Mi madre, por ejemplo, buscaba un hombre proveedor, un hombre de palabra. Yo, y las mujeres como yo, aprendimos con el tiempo a buscar algo un poco distinto, un hombre consciente. Un hombre que se da cuenta de sí mismo, de su entorno, y de la persona que tiene al frente. Y esa conciencia, esa atención, se revela primero en cómo un hombre se trata a sí mismo. No es superficialidad. Es un instinto que se fue afinando con los años. Es por eso que cuando usted se presenta con esmero, el mensaje que recibimos no es, miren qué elegante soy. El mensaje es, este momento es importante para mí, y por eso te ofrezco mi mejor versión. Y es por eso que lo contrario también es cierto. Un descuido nos puede dejar pensando si así será en otros aspectos de su vida. Por eso,
Cuando usted sintió que ella se alejaba sin razón, quizás la razón ya había sido comunicada mucho antes, sin una sola palabra. Vamos a desglosar esto, punto por punto, para que usted entienda qué es lo que pasa por la cabeza de una mujer como yo en esos primeros minutos. Y no es un juicio, se lo aseguro. Es una lectura. Una lectura rápida de las señales que usted emite, muchas veces sin darse cuenta. Empecemos por el perfume. Recuerdo una vez que un hombre, una persona muy amable, me pasó a buscar en su carro. Y al entrar, sentí que me sumergía en una nube de su colonia. Era tan fuerte, tan penetrante, que mi primer instinto fue bajar un poco la ventana para poder respirar. Él, por supuesto, pensaba, huelo bien para ella, quiero impresionarla. Pero el mensaje que yo recibí fue muy distinto. Lo que yo pensé fue, este hombre no tiene conciencia del espacio del otro. Necesita que su presencia se anuncie, que llene la habitación para sentirse seguro. No es un aroma, es una invasión. Un perfume, para una mujer de mi edad, debe ser un secreto, una invitación. Algo que solo se descubre en la cercanía, a la distancia de un abrazo. No un grito que llega antes que usted. Luego está el reloj. No se trata del precio, créame. Se trata del mensaje. Mi ex esposo, Rodrigo, usaba un reloj digital, de plástico. Práctico, eficiente, sin alma. Y, pensándolo bien, así era nuestra comunicación. Años después, cuando conocí a Marcos, el médico, me fijé en su reloj. Era un reloj sencillo, con correa de cuero, que había sido de su padre. No era una pieza de lujo, pero estaba cuidado con un esmero que me conmovió. El hombre que se pone un reloj caro y ostentoso para una primera cita puede estar pensando, quiero que vea que soy un hombre de éxito. Pero la pregunta que surge en la mente de una mujer es, ¿esto es una extensión de quién es él, o es un disfraz que usa para esconderse? El reloj de Marcos contaba una historia. Decía que él valoraba su pasado y que cuidaba las cosas que eran importantes para él. Eso es sustancia. Lo otro, muchas veces, es solo apariencia. Y esto me lleva al cuidado personal. El corte de cabello, las manos, las uñas. Tuve una cita con un hombre inteligentísimo, de conversación fascinante. Hablaba de sus viajes, de los libros que había leído, pero yo no podía dejar de mirar sus manos. Tenía las uñas descuidadas. Y mientras él describía un atardecer en Grecia, yo, en mi interior, pensaba, estas manos no parecen las de un hombre que se quiere a sí mismo. Y la pregunta siguiente, inevitable, fue, si no se cuida él, ¿cómo podría cuidarme a mí? Usted puede pensar que ella debe aceptarlo por su interior, y tiene razón. Pero ¿es que su exterior es un reflejo de su interior? El esmero que usted pone en sí mismo es el mismo que probablemente pondrá en la relación. No se trata de ser un galán de cine. Se trata de estar limpio, aseado, de mostrar que este encuentro le importó lo suficiente como para hacer un esfuerzo. Y finalmente, los zapatos. Ah, los zapatos. Son la base sobre la que usted se sostiene. He visto hombres con una buena camisa, un pantalón elegante, y unos zapatos sucios, gastados, que pedían a gritos un poco de betún. El mensaje que yo recibo en ese momento es, casi lo logra. Es como ver un trabajo bien hecho, pero sin rematar. Incompleto. Y eso, inevitablemente, me hace dudar. ¿Será así en otros aspectos de su vida? Deja las cosas a medio terminar. Usted quizás piensa que nadie se fija en los zapatos. Pero nosotras sí. Porque los zapatos demuestran si usted le presta atención al detalle final. Y ese detalle, el último, es el que separa a un hombre bueno de un hombre excelente. Le voy a confesar algo. Hubo una vez que estuve a punto de cometer un error, de descartar a un hombre que valía la pena, precisamente por estas razones. Y lo que pasó me enseñó una lección que no he olvidado. Se llamaba Arturo, un arquitecto divorciado, con una conversación deliciosa por teléfono. Cuando por fin nos conocimos, sentí ese pinchazo de desilusión, tan familiar. No es que estuviera sucio, no. La palabra es, indiferente. Su cabello no tenía forma,
La camisa estaba arrugada, sus zapatos habían visto, definitivamente, mejores días. Y yo pensé, otro más. Otro hombre que simplemente no se da cuenta. Ya estaba en mi mente, mientras le sonreía, ensayando la excusa que le haría para no volver a verlo. Pero esa noche, pasó algo que no esperaba. Recibí un mensaje suyo. No era para invitarme a salir de nuevo, no todavía. Era corto y directo. Decía, disculpa si hoy parecía algo distraído, estaba más nervioso de lo que esperaba. Esa frase. Esa simple muestra de vulnerabilidad y de conciencia sobre sí mismo me desarmó por completo. Me di cuenta de que mi lectura había sido incompleta. No era un hombre descuidado, era un hombre nervioso que tuvo el valor de admitirlo. Decidí darle otra oportunidad. Para nuestra segunda cita, Arturo llegó y era otro hombre. El mismo hombre, pero cuidado. Llevaba un corte de pelo fresco, una camisa impecable, los mismos zapatos, pero esta vez lustrados. No había comprado nada nuevo. Simplemente, había puesto atención. En ese momento, yo no vi a un hombre que se vistió mejor. Vi a un hombre capaz de escuchar, de reflexionar sobre sí mismo y de hacer un esfuerzo. Y eso, para una mujer de mi edad, es irresistible. Lo que pasó con Arturo, se preguntará usted, no fue el inicio de una novela romántica. La vida, con sus giros, nos llevó por caminos diferentes. Pero lo que construimos a partir de ese segundo encuentro fue algo mucho más real y, para mí, más valioso, una conexión honesta. Él dejó de preocuparse por impresionar y empezó a ocuparse de estar presente. Y yo dejé de ser una jueza silenciosa y me permití conocer al hombre detrás de los nervios. Cuando un hombre entiende y aplica esta lección, la dinámica entera se transforma. Usted deja de ser un candidato que está pasando un examen sin saberlo. Se convierte, sin decir una palabra, en un hombre que comunica competencia y respeto. Y la reacción de una mujer como yo es casi instintiva. La guardia se baja. La evaluación se detiene. La conversación ya no nace de la duda, sino de un aprecio mutuo. Porque al ver el esmero que usted ha puesto, ella no siente que está frente a un hombre perfecto. Siente que está frente a un hombre consciente. Considerado. Un hombre que está, de verdad, allí. Esto no garantiza el amor eterno, por supuesto que no. Pero sí abre la única puerta por la que una conexión genuina puede empezar a caminar. Así que la próxima vez que se prepare para un encuentro, no lo vea como una obligación o una lista de tareas. No piense en el perfume, el reloj o los zapatos como objetos superficiales. Véalos como lo que son, los primeros mensajeros de su carácter. El primer gesto de respeto que usted ofrece. Piense en su esmero no como un disfraz para gustar, sino como la forma de asegurarse de que la mejor versión de usted, la que sus amigos conocen, la que sus hijos respetan, sea la primera que ella vea. Porque mucho antes de que usted diga hola, su atención al detalle ya ha contado la historia más importante. Y esa historia es la que decide si el encuentro será un interrogatorio o el inicio de algo real.